Primero que todo me voy a presentar, la mayoría me conoce, pero bueno, quizás alguno no. Yo soy Matías Vallaro, soy médico, me desempeño como residente de segundo año en la especialidad de psiquiatría en el Hospital de Clínicas José de San Martín. Eh, la idea, como dijo Quique, es bueno, tener una charla eh, para repasar algunos conceptos y algunas recomendaciones que quizás la mayoría conoce, eh, algunos no, pero bueno, es más que nada como para tenerlos presentes, ordenarlos y jerarquizarlos, y más que nada poder de alguna manera tratar de implementar algunas cosas en el día a día, en este contexto, bueno, que nos está atravesando en el país y a nivel mundial. Eh, Antes de empezar con los temas propios de la charla, quería aprovechar este espacio para repasar algunos conceptos o algunas generalidades en torno al coronavirus, ya que es el motivo principal del por qué estamos teniendo esta charla. Eh, el COVID-19 es el nombre que se le da a la enfermedad producida por el virus coronavirus del año 2019, descubierto en el 2019 a finales. El nombre científico del virus es SARS-CoV-2, ¿sí? Por sus siglas en inglés correspondientes a eh, síndrome respiratorio agudo severo, ¿sí? Producido por el coronavirus 2. Hay varios coronavirus, este pertenece a la misma familia de virus eh, que, que ya conocíamos previamente, que causa un cuadro de vías aéreas superiores y un cuadro entérico, ¿sí? Generalmente con diarrea, principalmente en niños. Hay varias cepas dentro de esta familia. El que se descubrió el año pasado en China es el coronavirus 2. Como hablaba de la enfermedad, el cuadro que produce esta cepa es principalmente un cuadro respiratorio, ¿sí? Puede producir también un cuadro entérico, pero principalmente un cuadro respiratorio leve, muy similar al virus de la gripe, a los cuadros gripales, y este conjunto de síntomas lo va a presentar la mayoría de la población infectada, aproximadamente un 80%. Dentro de este 80% también hay que considerar a la parte de la población que es asintomática. ¿Sí? Actualmente no hay registros claros de cuál es el porcentaje de la población asintomática, porque siempre se estipula que es mayor al que se conoce. Hay otro porcentaje de pacientes infectados que van a presentar un cuadro un poco más complejo, un síndrome respiratorio, que se va a caracterizar principalmente con síntomas similares a los de cualquier otra neumonía. El cuadro que produce este virus es una neumonía atípica, se llama, por el patrón radiológico que produce. Este porcentaje es aproximadamente un 15%. Dentro de este grupo hay un porcentaje mucho menor que va a presentar complicaciones que van a requerir una asistencia vital, ¿sí? Este porcentaje es el 5%, que requiere generalmente internación en servicio de terapia intensiva y en la mayoría de las veces con asistencia respiratoria. Algo que no mencioné del grupo anterior, este 15%, en general el tratamiento es domiciliario, es con medidas de sostén y con aislamiento, nada más. En cambio, el otro grupo sí requiere internación. Para entender sobre lo que vamos a hablar hoy en día, es importante tener en cuenta que el contexto relacionado con este nuevo virus
cambia rápidamente todo el tiempo. Por lo tanto, nuestro conocimiento va avanzando, ¿sí?, de manera constante, eh, pero todavía no podemos decir que tenemos toda la información necesaria. A través de los especialistas, que son los epidemiólogos y los virólogos, se pueden hacer predicciones que generalmente se cumplen gracias a que este no es un virus totalmente nuevo, sino que pertenece a una familia de virus que ya se conocían. Pero como es un virus nuevo, no se puede afirmar en 100% cómo va a actuar. Con respecto a eso, y más relacionado al tema que vamos a hablar, eh, quería mencionar que tanto el miedo como la desinformación con respecto a lo que está sucediendo pueden alterar de manera significativa nuestra respuesta emocional frente a esta situación. Eh, por eso, y para terminar con la parte de los conceptos o de las generalidades, me parece importante que todos los que somos profesionales, que estamos enfrente a un paciente, eh, y también, digamos, para nuestra vida cotidiana, debemos estar familiarizados con algunos conceptos de la epidemiología, que si bien esto no quiere decir que nos tenemos que volver expertos en epidemiología, sí debemos estar un poco familiarizados, principalmente con lo que tenga que ver con casos sospechosos, casos probables. Esto nos puede dar, en primer lugar, eh, una mayor tranquilidad al poder manejar mejor la información que nos bombardean constantemente desde los medios de comunicación, y también para poder transmitir algo de tranquilidad o de alivio a nuestros pacientes. Eh, Caso sospechoso es un concepto que va variando con el paso del tiempo. Actualmente hay 4 criterios para definir un caso sospechoso. El primero es, bueno, la mayoría de ustedes lo debe conocer, es cualquier persona que presente fiebre y síntomas respiratorios y que haya estado en contacto con algún caso confirmado, o que haya estado en alguna zona de alta circulación del virus. Y obviamente descartando otras etiologías, que son otras causas de esos síntomas. El otro de los criterios es cualquier persona con una neumonía, ¿sí?, en la cual se hayan descartado otras etiologías. Otro de los conceptos es cualquier personal esencial, y no solamente el personal de salud, sino cualquier personal esencial que presente estos síntomas, fiebre y síntomas respiratorios. Y el último de los criterios, que se agregó relativamente recientemente y es más inusual, es cualquier persona que presente anosmia y disgenusia, que son 2 términos raros, 2 síntomas raros, que se refieren a la incapacidad de sentir olores y sentir sabores. Obviamente descartando otras etiologías que puedan producirlo y de inicio reciente. Eso me parecía lo más importante para aclarar de acá. La incubación de la enfermedad, por ahí también es bueno tenerlo en cuenta. La enfermedad tiene una incubación, ¿sí?, de 5 días como media, y se ha visto que los pacientes que se han expuesto al virus han tardado de 5 a 10 días en presentar los síntomas, ¿sí? Durante el periodo de incubación, la persona es contagiosa, entonces por eso es que no es necesario tener los síntomas para verse contagiado. Los otros conceptos no son tan importantes, solamente los puse acá como para que los tengan presentes. Si quieren pueden leer, yo puedo mandar bibliografía también, con respecto a eso no hay ningún problema. Pero bueno, no son realmente importantes en este contexto de la charla. Ahora sí podemos empezar con lo que nos toca hoy.
Respuestas fisiológicas, yo las dividí artificialmente en dos tipos de respuestas frente a esta situación de aislamiento, de cuarentena que estamos viviendo. En primer lugar, podríamos decir que existen respuestas básicas o primarias, y que vendrían a ser respuestas más primitivas, y respuestas que requieren un mayor nivel de complejización en el armado de las mismas. Bien. En cuanto a las respuestas básicas, eh, lo primero por ahí que se nos ocurre ante una situación de epidemia o de emergencia es el miedo, ¿sí? El miedo es la primera respuesta que podemos pensar en este tipo de situaciones, y es totalmente esperable, es totalmente normal, ¿sí? Que eh, el estrés más grande que tengamos esté relacionado con el miedo. A distintas situaciones, a distintos escenarios, pero siempre relacionados con el miedo. Lo primero que vamos a hablar un poquito. El miedo, bueno, es algo que caracteriza a la mayoría de los seres vivos, principalmente a los animales. Es un mecanismo de defensa y es eh, si bien lo pusimos dentro de las respuestas básicas, es una compleja respuesta que involucra tanto al sistema nervioso como al resto del organismo, y eh, va a condicionar la respuesta frente a una amenaza, ¿sí? Eh, es definida como un motor de adaptamiento y de ayuda a la supervivencia, principalmente en los animales, pero también a nosotros, a los humanos, en distintas cuestiones, también de la vida diaria. Eh, lo que, como definición, se puede decir que en el miedo, por ahí para diferenciarlo de otros conceptos dentro de la psicología y de la psiquiatría, eh, el objeto está identificado, uno sabe a qué le tiene miedo, y la respuesta que genera el organismo es acorde a ese miedo o a esa situación, que puede ser real o imaginaria. No es lo mismo tener miedo a que te roben en tu casa, que cuando estás en la calle, que cuando estás en un barrio peligroso, o que cuando de hecho te están robando. El miedo que uno siente es distinto, y la respuesta que acompaña ese miedo es distinta. En cuanto a la situación que estamos atravesando, el aislamiento, el miedo se mm, va a estar en torno principalmente al contagio, ¿sí? La mayoría de nosotros vamos a presentar quizás momentos del día, para algunos por ahí más largos, para otros por ahí más cortos, pero lo que principalmente se va a aparecer es el miedo a enfermarse o a enfermar a otros. También es común eh, las personas que tienen a su cargo niños, ancianos, personas con discapacidad, que sientan miedo de enfermarse y no poder hacerse cargo de ellas. Algo que también genera un miedo adicional es que lamentablemente los síntomas de esta enfermedad, lamentablemente sí o no, los síntomas de esta enfermedad son comunes a otras, como mencioné al comienzo, a un cuadro gripal, ¿sí? A una alergia ocasional, eh, y cualquier otro tipo de enfermedades que produzcan estos síntomas. Eso genera un estrés adicional, porque si uno presenta uno de estos síntomas, eh, tiene miedo de que sea por coronavirus, o al revés, al tener estos síntomas uno tiene miedo de que la gente piense que tiene coronavirus, esto genera algún tipo de repercusión. Eh, Algo que también suma, en particular en nuestro país, es el tema de la duración de la cuarentena, que
al ser indefinida por ahora, no se sabe cuándo termina o cuánto más se va a alargar, eso genera por un montón de motivos un estrés adicional. Eh, bueno, podemos agregar también el hecho de la información insuficiente o de mala calidad con respecto a la cantidad de casos, la cantidad de muertes, o información con respecto a cómo contagiarse, cómo se contagia, cómo usar los elementos de protección. Eso genera aumento del estrés. En cuanto por ahí más a lo laboral, ¿sí? Distintas personas pueden tener elevados estos estresores, tanto sea por aumento de la demanda laboral o por disminución. eh, por ahí las personas que tienen personas a su cargo, personal a su cargo, eh, pueden ver afectado el trabajo porque algún trabajador se enferma o tiene algún factor de riesgo, por lo tanto no puede trabajar. Entonces la capacidad reducida, ¿sí? También es un factor importante en cuanto a lo laboral. Eh, Obviamente la situación financiera, ¿sí? En la que muchas personas se ven afectadas por esto, eh, es un estrés muy grande que va, digamos, a condicionar un montón la respuesta, ¿sí? De la persona. Y quería agregar nada más que no debemos olvidarnos que hay muchas personas que en este momento están realizando el aislamiento junto con su maltratador o su abusador, y eso genera, digamos, obviamente que empeora, ¿sí? Cualquier tipo de respuesta que uno puede tener en las situaciones como esta. Esto quizás está más relacionado a los profesionales de la salud. Cualquier persona está frente a un paciente, ¿sí? Eh, el estigma social y el miedo al que la gente relacione la profesión con la enfermedad, ¿sí? El rechazo que eso puede producir en la comunidad. Un miedo bastante común es miedo a contagiarme atendiendo pacientes que por ahí no vienen por un tema respiratorio o relacionado con el coronavirus. Ese miedo es bastante frecuente en todos los que estamos frente a pacientes. Y algo por ahí no tan común, pero puede pasar, es el miedo, ¿sí? A perder pacientes, ya sea por abandono del tratamiento o por la enfermedad o por alguna enfermedad, o puede pasar lo opuesto, ¿sí? Que de pronto nos encontremos con que estamos sobrecargados de pacientes. La otra respuesta, dentro de las respuestas básicas que vamos a considerar, no es muy larga, tampoco es muy entretenida, y es justamente el aburrimiento. El aburrimiento se puede definir como la interpretación que hacemos nosotros mismos sobre los estímulos del ambiente, ¿sí? Cuando los estímulos del ambiente los interpretamos como repetitivos, inexistentes o tediosos, se genera este estado que es el estado de aburrimiento. A todos nos ha pasado en la vida de estar aburridos, eso es normal, no es patológico, pero en este contexto en particular, el estado de aburrimiento puede prolongarse, extenderse y generar respuestas o conductas inadecuadas, mejor dicho, eh, como por ejemplo dejar de hacer cosas que a uno previamente le gustaba o cosas necesarias en el quehacer diario. Esto, por supuesto, que a largo plazo tiene repercusiones en la salud mental. Estas dos respuestas eh, a largo plazo, sostenidas en el tiempo, eh, y con el contexto en el que estamos, van a definir lo que en la psicología es bastante usado, que es un estado de crisis. El estado de crisis viene de palabras griegas, eh, en definitiva hace referencia a un momento en la vida en el que uno tiene que tomar una decisión que es determinante.
este momento en la vida puede extenderse obviamente a horas, días, meses, y es justamente lo que estamos atravesando todos. ¿Sí? Porque es un momento de cambio y de adaptarse a un nuevo entorno. Lo que es importante recordar con respecto a esto es que todos los estados de crisis son limitados en el tiempo y la manera en que nosotros los sobrellevemos es lo que va, o sea, tienen una resolución y esa resolución depende de cómo nosotros eh, llevemos adelante, en particular en este contexto, cómo llevemos adelante el aislamiento. Ahora podemos pasar a las respuestas complejas, que, bueno, como su nombre lo dice, requiere un poco más de, como, digamos, las funciones, tanto cognitivas como emocionales, eh, están más involucradas y los resultados son más complejos. En primer lugar, vamos a hablar de angustia y ansiedad, ¿sí? Que tanto la angustia como la ansiedad, al igual que el miedo y el aburrimiento, son respuestas normales en los seres humanos. De hecho, también son adaptativas, son las que nos van a ayudar a superar determinados momentos en nuestra vida y a llevarlos adelante. Esto, obviamente, en los momentos y en las dosis justas y necesarias. Cuando tanto la angustia como la ansiedad se prolongan en el tiempo o son de un nivel, digamos, excesivo o mayor del necesario, ahí es cuando se generan situaciones patológicas, ¿sí? Que pueden alterar la conducta y limitar la calidad de vida. Eh, bueno, acá están un poquito las definiciones y algo de lo que ya mencioné. El estrés agudo no es una respuesta fisiológica per se, sí es un síndrome, ¿sí? Eh, Principalmente en el estado de aislamiento, lo que pueden aparecer es situaciones potencialmente traumáticas que generan una variedad de síntomas en los pacientes, principalmente relacionados al miedo, ¿sí? Temor a los sucesos relacionados con esa experiencia que es traumática o potencialmente traumática. Es bastante característico de los trastornos en el sueño, principalmente las pesadillas, y como recuerdos de ese momento que se llaman flashbacks. Eh, como en el comportamiento podemos notar cambios, ¿sí? Y principalmente en niños y en personas con discapacidad se pueden ver comportamientos regresivos, ¿sí? En cuanto por ahí a las pautas del desarrollo o a las conductas ya aprendidas. Uno puede notar que ha desaprendido cosas que ya las había aprendido. Y también incluyen una variedad de síntomas físicos, desde síntomas como de falta de aire, dolores corporales que no tienen mucha explicación, eh, sensación de adormecimiento de algunas partes del cuerpo y demás. Están relacionadas obviamente con la angustia, con la ansiedad y con un evento traumático importante. Por definición es en el último mes, pero bueno, eso es más o menos, ¿sí? Puede extenderse un poquito más. Eh, la depresión es la otra respuesta que vamos a considerar. Eh, Tampoco no es muy característica en los periodos de aislamiento por el aislamiento, ¿sí? Lo más común es que se presente en periodos de aislamiento largo y que tenga que ver con cuestiones anteriores al aislamiento. Los síntomas, la mayoría los conoce, ¿sí? El ánimo triste, la pérdida del placer o del interés en realizar actividades placenteras, son los síntomas por ahí más comunes o más conocidos, pero es importante recalcar que hay otros síntomas, no necesariamente la persona tiene que parecer triste, ¿sí? Se ven alteraciones en el sueño, en el apetito, falta de energía o falta de ganas de realizar las cosas, alteraciones en la concentración y también puede aparecer irritabilidad.
Por último, si bien no es un síntoma de la depresión, lo quería agregar porque me parece importante hablar del suicidio, más en condiciones de aislamiento, ¿sí? Muchas personas que están pasando por procesos depresivos pueden llegar a tener ideas de muerte o ideas suicidas, y el suicidio generalmente es un tema tabú, que no se toca, no se habla. Nosotros, eh, al menos desde mi especialidad, siempre tenemos que preguntar de manera directa sobre este tipo de pensamiento, y nunca está de más para el resto de los profesionales de la salud o el resto de personas que están frente a pacientes, cuando uno pesquisa que pueda haber algo de esto, preguntar o hacer la interconsulta que sea necesaria. Eso es algo que siempre hay que tenerlo en cuenta. Eh, Bien, como otras respuestas, eh, que no son menos importantes, pero sí quizás son menos comunes, quería mencionar nada más que pueden aparecer conductas que involucren ciertos riesgos, más que nada con respecto a lo que es el contagio de la enfermedad, eh, y también con otro tipo de situaciones que involucran la vida diaria, la, por ejemplo, la falta de aseo puede relacionarse con algún tipo de riesgo, ¿sí? Con contraer la enfermedad. La aparición o acentuación de vicios o de vicios, eh, así sean sustancias como actividades, ¿sí? El juego, el alcohol, las drogas, pueden acentuarse principalmente, más que aparecer, pero bueno, también pueden aparecer principalmente en pacientes que no tienen una red de contención adecuada o que con poca conciencia de enfermedad, bueno, esto puede ser un gran problema. Desorganización del esquema de vida. De por sí, nuestro esquema de vida ha cambiado, ¿sí? Y de alguna manera se ha desorganizado. Eh, Acá lo importante es que podamos, de alguna manera, volver a reorganizarnos en función de este cambio. Pero bueno, para muchas personas este cambio es muy grande y repercute tanto en su vida diaria que no lo puede volver a reorganizar. También, bueno, pueden aparecer conductas compulsivas o, por el contrario, conductas evasivas con respecto principalmente a la enfermedad, ¿sí? Al coronavirus, tanto desde el lavado compulsivo de manos como todo lo contrario, ¿sí? Personas que no tienen ningún tipo de cuidado, solamente por el hecho de evadir esta realidad que nos sucumbe a todos. Creo que acá terminamos.